Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y en este video les voy a estar mostrando algo que es realmente de terror para la economía argentina. El mismísimo FMI, que acaba de cerrar un trato con Argentina, ha advertido lo siguiente: la economía se está paralizando, se está ralentizando de una manera brutal, todo por culpa de la inflación. Y no solo vamos a ver esta noticia, sino que también vamos a ver algunas, por ejemplo, que muestran cómo el mercado financiero argentino está prácticamente en coma. O sea, es la palabra que usan los medios. Y por otro lado se suman los paros de transportistas, los temas energéticos, todos problemas que están haciendo que Argentina se esté paralizando de a poco, lo cual sería una verdadera catástrofe para la economía. Pero bueno, antes de empezar a analizar esta situación, no se olviden de darle like, me gusta el video si lo disfrutan, y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Además es la forma que tienen de apoyar el canal. Y acá abajo les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Bueno, vamos con la primera noticia. Esto es de terror y, como decía al principio, además es algo que lo está diciendo el mismísimo FMI. Se supone que ahora está todo bien, entre mil comillas, pero que estaría todo bien. Entonces que vengan a decir esto es que realmente asusta, y que ellos también están asustados. El FMI alerta que la economía argentina se está paralizando por culpa de la inflación. Es que la inflación se está comiendo el bolsillo de la gente. Entre los impuestos, como veíamos en el último video que hice, y la inflación, la gente no llega a fin de mes. Esto está castigando directamente a las familias. No se puede llegar a fin de mes, es imposible, la gente no come. Los precios están totalmente descontrolados y el gobierno lo único que hace es tirar más leña al fuego. Y si el FMI está advirtiendo esto, que ahora, entre miles de comillas, como decía antes, se podría decir que hay un acuerdo, que hay cierta, llamémoslo, amistad, que venga a decir esto el FMI asusta. O sea, es que ellos mismos están asustados de lo que están viendo, de lo que puede pasar, porque la inflación está absolutamente descontrolada en Argentina. Es un loquero esto. O sea, vemos cómo día a día suben los precios sin ningún tipo de anclaje, sin ningún tipo de correlación con el mundo. Y así la gente no puede comer. Y como ya veíamos también en otros videos, la inflación del último mes fue de 6,7%. Inflación histórica. Y voy a seguir explicándolo, voy a seguir diciéndolo porque esto se tiene que entender. No es por temas externos. Bolivia tuvo en el último mes un menos 0,1%. El mismo mes que Argentina tuvo un 6,7%, que es la peor inflación que ha tenido en los últimos 20 años. Entonces estos son problemas monetarios. Queda demostradísimo. Todos los economistas de pacotilla del gobierno que dicen no tiene nada que ver con el tema monetario, se puede salir a imprimir a lo loco. Toda esta sarta de mentiras que están diciendo, ha quedado demostrado con esto que no tenían razón, porque no están pudiendo controlar lo que está sucediendo. Y escuchen lo que dijo, por ejemplo, Seyla Pasarbaşılı, economista turca y encargada de evaluar la consistencia de los números locales, o sea, los números argentinos, de acuerdo a lo que se ha pactado con el FMI. Dijo esto: la inflación es más dura para las personas más vulnerables. De hecho, muchos economistas hablan de que es una especie de impuesto no legislado y que a quienes más les pega es a los que menos tienen. O sea que toda esta sarta de mentiras que dice el gobierno para esconder la inflación también esconden una realidad, que a los que ellos llaman sus votantes erróneamente, y que cada vez por suerte más gente se está dando cuenta de esta mentira, no los están protegiendo, al contrario los están castigando de una manera brutal y se están pegando más fuerte a ellos. Y después también agregó: es imperioso domesticarla. Y Argentina tiene un problema inflacionario insostenible que está destruyendo la economía. Ya no hay ningún tipo de lógica. Miren otra noticia que va en esta línea de cómo se está paralizando el país. Si un país paralizado desaparece de la faz de la tierra. El mercado argentino en coma, no reacciona. El pulso de los inversores. Y esta nota dice lo siguiente: comparan todo lo que ha sucedido en los últimos meses, pero en especial en las últimas semanas, referente a la inflación y a las bolsas internacionales, pero claramente la diferencia con Argentina es todavía más grande. El tema es que esto se está desmadrando en el país, se está golpeando mucho más fuerte. Dice, por ejemplo, somos un país arrasado culturalmente, refiriéndose a Argentina, con una inflación del 6,5% mensual en el último mes, lo cual redunda en un mercado de inversión irrelevante, tanto en términos cuantitativos como de calidad. Es un mercado que está desapareciendo. Coma es ser generoso. Es un mercado que está en su peor momento. Una locura. Y escuchen esto. Quien escribió esta noticia, un experto en el tema, dice algo que es súper interesante. Según él, cuando un mercado no reacciona, refiriéndose a todas las acciones, los títulos, lo que sea que queramos analizar, refiriéndonos obviamente al mercado argentino, pese a que haya buenas noticias, como el acuerdo con el FMI,
según él, esto es porque el mercado está verdaderamente en coma. Porque de hecho es algo contraintuitivo. Porque si hubo situaciones que podríamos decir que deberían haber, entre muchas comillas, mejorado la economía, como podría ser que se acabaran los cierres por todo lo que es el COVID, de hecho se acabaron los casos, que obviamente se haya llegado a un acuerdo con el FMI, pero el mercado bursátil argentino no está teniendo ningún tipo de beneficio. Entonces está realmente en coma. Y este experto justamente menciona esto porque esto se debe estar dando porque el mercado está totalmente controlado, atado con alambres. Por ejemplo, él habla de este ultracepo que se tiene hoy en día en el país y que para él, si se sacara, el dólar seguramente llegaría a los 400 pesos. Después habla de la inflación reprimida. Si nos parece que hoy la inflación es brutal, lo que se viene seguramente sea peor. Habla del déficit cuasi fiscal engordado por el Banco Central con toneladas de liquis similares. Y entonces eso hace que el riesgo sea altísimo y las operaciones sean casi inexistentes. Es un mercado que está desapareciendo. Y mientras el gobierno siga pensando que sacar papelitos de colores en la economía, lo cual obviamente genera inflación, para ellos sigan pensando que no es un problema, vamos a seguir aumentando el problema. Esto es tirarle nafta al fuego. Y como decía, el FMI habla de una parálisis económica generalizada. El mercado bursátil en coma. Y si hablamos de la producción, si hablamos de lo que tiene que ver con las energías, miren lo que está sucediendo. Sin gasoil y cortes de rutas, una entidad alerta que peligran 4.000 empleos. O sea, esto está realmente viviendo una situación sin precedentes. Teníamos, como escuchamos en la nota anterior, dos grandes problemas. Vamos a ver uno por uno. El primero, acá tenemos otra noticia, por ejemplo, que dice: el problema energético paraliza la economía. Y esto lo ha dicho el ex secretario de Energía argentino. Dice, es la crónica de un anuncio que se venía. Claramente, con todo el problema energético, que esto sí puede ser que tenga una variable que importa muchísimo, que es la extranjera, todo el tema de la guerra. Acá se empeora todo por las malas decisiones del gobierno, hace que todo sea todavía peor de lo que debería ser, que va a golpear más fuerte que capaz países que tenemos al lado. Y como decía antes, una economía que se paraliza no funciona, el país va para atrás. Y después tenemos otro problema, que esto sí es nacional y que se está paralizando: el transporte. Paro de transportistas argentinos frena exportaciones alimentarias. ¿Cómo pretendemos traer dólares de afuera si no se puede ni siquiera exportar productos porque hay un paro? Y este paro se debe a problemas con el gobierno, porque el gobierno está haciendo todo peor de lo que debería hacer. Es una cosa de locos lo que sucede en el país. O sea, todas las noticias que acabamos de ver hablan de paralizado, país en coma, país que no funciona. O sea, esto es de locos. Y miren esta última nota que me parece muy interesante, que también va un poco en contra de esta falacia que suele decir el gobierno. Por ejemplo, suele hablar el gobierno de que se va a crecer un X%, que igual seguro no lo sea, pero ¿a qué le llaman crecimiento? Porque para mí, si tengo una planta así y le corto las últimas ramas para que quede así y después crece un poquitito más, ¿podemos decir que es crecimiento? Y respecto a la última medida sí creció, pero respecto a cómo estaba inicialmente no creció nada. Entonces, para la economía, no vale decir sí que creció en el último día o mes después de haber sido arrasado todo con lo que pasó en el 2020. Y miren, por ejemplo, esta noticia del diario El País de España que habla justo de esto. El crecimiento de 10 puntos del PBI argentino en 2021 no alcanza para revertir la pobreza que dejó la economía. Ese es el tema importante. El gobierno habla de números que suenan lindos, de que creció no sé qué cosa, pero sí, lo comparan contra el inframundo en el cual ingresó Argentina por culpa de este gobierno. Entonces, después cualquier dato, obviamente que parece que está más arriba. Pero comparémoslo contra lo que el gobierno recibió y claramente, si bien ya venía para abajo de lo que había generado el gobierno anterior, este lo dejó todavía peor. Entonces tenemos que entender esto. De hecho, por ejemplo, acá habla de cómo el país dejó 35,5% de ciudadanos sumidos en la pobreza en 2019 con el gobierno de Macri, un desastre. Pero ahora ya hay 37,3%. O sea, todavía peor. Es una cosa que no tiene nombre, esto no está pasando en otras partes del mundo. Y si hablamos nuevamente del tema de la parálisis a nivel económico, ¿cómo no va a estar paralizado un país si más de un tercio, lo repito para que se entienda, del país está sumido a la pobreza? O sea, es como que tuviéramos prácticamente un 37% menos de ciudadanos que están aportando a la sociedad, que están generando puestos de trabajo, que están generando negocios, que están generando un crecimiento, productividad.
esto obviamente tiene una repercusión. Estamos contando con menos gente que aporta y más gente que, al revés, vive en muchos casos del resto, como podría ser la gente que cobra planes. Así no funciona en ningún país. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de toda esta situación, todo lo que quieran agregar, lo dejan ahí. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.